Bueno, mi Padre que está en el cielo, el mismo Jesús lo dijo. Bueno es el Señor, que con su infinita misericordia nos ama incondicionalmente. Nos cuida, nos protege, nos ayuda. Nuestro Señor, nuestro amado Señor. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no adorarle? Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Bueno en todo tiempo. Y en todo tiempo Dios es bueno. Aunque en el momento no se ve la bondad del Señor y creamos que nos ha abandonado, todo tiene un propósito en nuestra vida. Todo es un plan del Señor, porque Él ve el panorama completo. Confiados, viviendo confiados en el Señor, sabiendo que Él está trabajando en nuestra vida, porque Él es bueno. Que no se nos olvide la bondad del Señor por siempre. Jesús, gracias. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Su vida entregó. Su amor me rescató. Por eso cantaré. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mis manos alzaré. Mi vida entregaré. Mi voz levantaré. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dígalo ahí con su corazón.
Padre, en esta mañana queremos levantar nuestras manos a ti. Queremos levantar nuestra adoración a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor. Porque tú eres digno, Señor, creador de todas las cosas, Rey del universo, digno de la adoración. Oh, amado Señor, gracias por permitirnos de nuevo estar en nuestra casa, adorando y glorificando tu santo nombre, que es digno de ser alabado y glorificado. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque son incomparables, Padre. Y en esta mañana queremos declararlo, Señor. Aleluya. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
incomparables promesas, Señor. En ellas podemos confiar, Señor. En ellas podemos depositar totalmente nuestra confianza. Tú eres ancla de nuestras vidas, Señor. Incomparables promesas, Señor, que han salido de tu boca, que han sido escritas en tu palabra, Señor. 133,000 promesas, Señor, tenemos para poder disfrutarlas día a día, Señor. Oh Dios, que nuestra fe crezca, Señor, para que podamos, Señor, disfrutar de tus promesas. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Incomparable, Señor Jesús. Dígale allí, de su interior: gracias, Señor, por tu gran amor, por tu fidelidad. Esa es una promesa. Siempre estaré contigo. Dígale: gracias, Señor. Gracias porque tú eres mi Dios, mi sanador. Dígale gracias. Allá hay motivos en su corazón por los cuales usted le puede decir: Señor, gracias porque en mí se cumplen tus promesas y tengo motivos para adorarte. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque eres real. Eres nuestro ayudador. Eres quien multiplicas nuestras fuerzas. Al que está cansado, al que no tiene ninguna, al que está abatido, al que está triste, tú eres nuestro consolador. Son promesas en Cristo, sí y amén. Y por eso te adoramos en esta mañana, diciéndote: mi Cristo, nadie es como tú. Nadie es como tú. Dígaselo allí otra vez. mi Cristo. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesa de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al ver. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Esa adoración de alabanzas
Es para ti, Señor, nuestro Rey, nuestro Señor. A ti te atribuimos toda gloria y todo honor y la magnificencia y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre bendito. Amén. Y aquí estamos, y allá los técnicos, Francés, Jorge, Andrea y Víctor Tejerino, en cuanto sea posible, ellos lo van a subir para el resto de la familia de la iglesia que nos sintonizan. Y como dije la semana pasada, hermanos, en todo el mundo, porque como les decía la semana pasada, en Holanda, en Suiza, en Sudamérica, en Venezuela, en varias partes del mundo, en los Estados Unidos, ven nuestros cultos, hermanos, personas que nos conocen, y como les decía, no estoy rajando, la tecnología permite que a través de la señal de internet, el Facebook y el YouTube y todo eso, tenemos reportes. La semana pasada estábamos en el culto y nos estaban diciendo, los estamos viendo de varios países. Así que sean todos bienvenidos, los hermanos que están en sus casas, los que por fuerza mayor tienen que quedarse en sus hogares y resguardarse. Les amamos y comprendemos la razón por la que no pueden estar aquí, y les damos a ellos, a los que están en sus casas, que quisieran estar aquí, un fuerte aplauso también. Bendigámosles en el nombre del Señor. La semana pasada estaba, antes del culto de reapertura, preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es el mensaje para esta reapertura? Y lo que el Señor ponía en mi corazón es, ¿para qué se reúnen? Para adorar al Señor, para conocerlo a Él. Entonces nuestro mensaje es Jesucristo. Y hoy voy a continuar con esta línea de mensaje. En el mensaje de la semana pasada, pero vamos a orar para pedirle la dirección al Señor. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí. Porque es un privilegio, Señor, un honor estar en tu casa y presentar nuestra adoración y adorarte. Te damos gracias, Señor, y pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, inundando este lugar, este templo, se haga manifiesta a través, Señor, de tu palabra. Tu palabra es veraz, Señor, y oramos para que más allá de las palabras naturales, más allá, Señor, de lo que podemos ver en lo natural, tú unjas nuestros oídos, nuestros ojos, para ver y oír lo que tú tienes para nuestra vida. Queremos conocerte. Dígale allí, yo quiero conocerte a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el mensaje de la semana pasada, hermanos, abordamos el tema Jesús, el ícono del Padre, en el sentido de que Jesús es la imagen de Dios. En Él están todos los atributos de Dios, y consideramos también en el mensaje de la semana pasada que todo fue creado por medio de Él y para Él, y por Él todas las cosas subsisten. Él es el creador y el sustentador de toda la creación. Eso fue lo que abordamos la semana pasada. Y en el mensaje de hoy vamos a estar igual continuando abordando la persona de Jesucristo, que Él es inagotable. Y desde el punto de vista, hoy vamos a estar abordando la persona de Cristo en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, si lo podemos poner allí, Jorge, el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 4, dice así la Escritura:
yo te he glorificado en la tierra. Son las palabras de Jesús en la oración por sus discípulos. Yo te he glorificado, y está hablando con el Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Note ahí bien. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue esa obra? Que Jesús allí orando al Padre en Juan 17 oró diciéndole al Señor: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es esa obra? Y la respuesta es, hermanos, Jesús llevó a cabo la obra de redención que Dios el Padre se propuso desde antes de la fundación del mundo. Jesús llevó a cabo la obra de redención que el Padre se propuso antes de la redención del mundo, de salvar a toda la humanidad. Aquí Jesús dice: he acabado esa obra que tú me encargaste desde antes de la fundación del mundo. Y esta es la obra que el Señor está diciendo: he acabado la obra. Y en el mensaje de esta mañana, entonces, vamos a estar considerando, y este es el título del mensaje, 4 conceptos relativos a esta obra, 4 conceptos relativos a la salvación. Y lo primero que tenemos que entender es que había un problema, y ese problema necesitaba una solución. Y aquí es necesario entonces que antes de entrar a ver estos 4 conceptos relativos a la salvación, sepamos cuál era el problema que la humanidad tenía y cuál es la solución que Dios estaba ofreciéndonos. El problema de la humanidad es que todo hombre es transgresor de la ley de Dios. Todo hombre es pecador. Ese es el problema de la humanidad. El ser humano es transgresor de Dios, y el meollo del problema es cómo Dios, que es un Dios de amor, cómo Dios, que es un Dios justo, puede perdonar esa transgresión y ese pecado del hombre cuando Él en sí mismo es Dios de amor y Dios justo. No puede de alguna manera obviar el pecado. Su justicia tiene que actuar y castigar el pecado. Ese es el problema que tenía la humanidad. El hombre es transgresor de la ley de Dios, y Dios, como Dios justo, no puede ignorar esa condición. Y entonces el problema de la humanidad es ese. ¿Y cuál fue la solución que el Señor nos dio, nuestro Padre Celestial? Y es que ante esta incapacidad del hombre de justificarse a sí mismo y poder ser salvo, el hombre no puede en su condición humana, debido a la justicia, a la santidad de Dios, por sí mismo ser justo y salvo. Entonces Dios proveyó a través de Jesucristo, y escuche esto, el sacrificio de la cruz. ¿Se dan cuenta? Dios proveyó el sacrificio de la cruz. Allí, en la cruz del Calvario, todas las demandas de justicia por el pecado de la humanidad en Jesucristo, allí estaban ya resueltas, satisfechas. Y esto fue lo que Dios propició para que el hombre pudiese ser salvo. En la cruz del Calvario, Jesús interpuso como nuestro mediador entre Dios y nosotros, como mediador de toda la raza humana, por iniciativa de Dios mismo. Y entonces entendemos el problema que tenía la humanidad, que no podía resolver por nosotros mismos, y la solución que Dios propuso. Entonces, la solución es la cruz del Calvario. Y aquí vamos entonces a entrar en detalle, a escudriñar esos conceptos relativos a la salvación. Y el primer concepto relativo a la salvación es la propiciación, que es un concepto que alguna gente lo confunde con la expiación, pero realmente son conceptos diferentes. Primeramente, la propiciación. Según la Real Academia, la definición que tiene la Real Academia
es buena, pero es parcial, porque lo que necesitamos es el concepto bíblico de la propiciación. Pero lo menciono de todas maneras porque nos da luz y ahora vamos a ver el concepto bíblico. La Real Academia define propiciación como, y aquí lo leo literalmente, acción agradable a Dios con que se mueve a Dios a piedad y a misericordia. Esa es una de las definiciones de la Real Academia Española. El segundo concepto sobre propiciación es sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Y como les decía, esta definición de la Real Academia es parcial, no es completa, porque el significado bíblico entonces del concepto de propiciación la vamos a ver en las Escrituras. Primera de Juan, en el capítulo 4, pero en la carta, no en el Evangelio. Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 10, lo leemos de esta manera. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos damos cuenta entonces, hermanos, aquí, en esto consiste el amor de Dios, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero, y porque Él nos amó primero, entonces, ante esa incapacidad por el pecado de la humanidad, que estaba separada de Él por el pecado, Él entonces, como dice aquí, envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El otro pasaje que habla de la propiciación, ahí mismo en la carta primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1 y 2, dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice aquí, hablando de la propiciación, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, en Romanos capítulo 3, en el verso 25, Romanos capítulo 3, en el versículo 25, lo leemos de esta manera, hablando siempre acerca de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos textos que recién leímos nos dicen entonces en qué consiste la propiciación. Consiste entonces en la satisfacción que Dios ha de recibir antes en favor, digamos, para ponerse en favor del hombre y extenderle su misericordia. Lo vuelvo a repetir otra vez. Es la satisfacción que Dios ha de recibir antes para ponerse a favor del hombre, porque antes estábamos enemistados con Dios, pero a través de Jesucristo, que es la ofrenda perfecta, el sacrificio excelente, porque fue sin pecado, fue entonces lo que Dios mismo y Jesucristo ofreció para que Dios se pusiera a favor nuestro por nuestros pecados. ¿Me explico ese término? Entonces, la propiciación es el ofrecimiento de Dios a la humanidad y la aceptación que Jesucristo hizo de ofrecerse a sí mismo al Padre,
¿Qué es lo que propició entonces? ¿O qué es lo que es propicio a Dios para perdonar el pecado de la humanidad? El sacrificio de Jesús, nada más. Y nada más. Esto es bien importante, hermanos, porque no podía haber algo más excelente, algo más justo, algo más excelso para decirle al Señor y presentárselo, para que Él nos pudiera volver a ver y a reconciliarnos con Él, que la misma sangre de su Hijo Jesucristo, como habla el Evangelio de Juan. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió en propiciación. La única ofrenda aceptable que la humanidad podía presentar delante del Señor no era en algo que el hombre humano, que el ser humano tuviese algún mérito en él, sino el sacrificio de Dios mismo por toda la humanidad. Entonces, ahí encontramos el concepto de lo que es la propiciación. Ahora, a manera de ilustración, y esto es bien importante, tenemos que recordar que en las culturas paganas, culturas en las que los dioses son creados por el hombre, sean culturas orientales, el hinduismo o las culturas en el Perú, los aztecas en México, los amerindios, que tenían varios dioses, el dios del volcán, el dios del fuego, el dios de la lluvia, Tacataca, ustedes se imaginarán, ¿verdad? En esas culturas, y hoy todavía en el siglo XXI, las culturas politeístas, como en la India, que hay cualquier cantidad de dioses, hoy en pleno siglo XXI, donde en las culturas paganas, esos dioses creados por el hombre tiene que ofrecerles sacrificios para que el Dios en minúscula de ellos, aplacarle la ira y que se ponga en paz con ellos. Sacrificios para que ese Dios que ellos crearon, de alguna manera, al recibir esos sacrificios, entonces los bendiga con lluvia abundante, con los frutos del campo, etcétera. La historia registra, y aquí hago un paréntesis, hermanos, porque esto es bien claro, que algo que yo tenía en mi corazón con los españoles. Yo decía, estos españoles vinieron y saquearon a los indios de América, se llevaron todo el oro, los dejaron en la calle y somos lo que somos, ¿verdad? Por los españoles. Mejor hubieran venido los ingleses y tendríamos ojos azules y dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Yo entiendo, hermanos, que el descubrimiento de América, aquí un paréntesis, Señor, permíteme que no me extienda mucho en la prédica. Eso estaba en el propósito de Dios, porque las culturas en México, los aztecas, habían sacrificios donde en un solo sacrificio se mataban hasta 20,000 personas y se derramaba la sangre para esos dioses que ellos tenían. Y ahí cierro el paréntesis. Entonces digo, gracias al Señor que vinieron los españoles aquí a América. Y acabaron con eso. Y ahí cierro el paréntesis. Así que al mirar este cuadro, hoy en siglo XXI, en muchas culturas orientales, el hinduismo y las culturas amerindias, hermanos, y en muchas sociedades, hoy todavía encontramos que hay ese politeísmo, que hay dioses distintos de Dios verdadero al que se están ofreciendo sacrificios. Y se están haciendo sacrificios a esos dioses muchas veces, o más bien no muchas veces, todas las veces, no en adoración, sino en temor a esos dioses que ellos mismos crearon. Es la historia de la humanidad con los griegos, con los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Dioses a los cuales ellos tenían temor y tenían que aplacarle su ira y su furor. Pero hoy, hermanos, gracias al Señor, que la luz de Jesucristo está en nosotros, en nuestra cultura, en nuestras vidas. Y hoy, hermanos, este Dios que tenemos no es un Dios caprichoso como lo tenían en concepto, en el carácter de las culturas paganas y lo tienen hoy. No es un Dios vengativo, es un Dios de amor
que usted no tiene que tributarle nada para agradarle y para ganarse el favor de Él. El sacrificio ya fue hecho a través de la propiciación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto me emociona en verdad. Y digo esto también porque tengo que decirlo, porque el Señor me lo puso. Esos dioses que el hombre crea no solamente están en las culturas orientales, hinduistas o amerindias, están aún dentro del seno de la iglesia evangélica en muchas partes del mundo. Y usted me dice, ¿cómo, pastor? Bueno, aunque no se están llamando de esa manera, muchas veces se está predicando un evangelio de juicio y de condenación, cuando nuestro Dios no es así. Él es primeramente Dios de amor, y en su justicia Él va a juzgar todo pecado y toda injusticia, pero Él no es eso. Así que, hermanos, entendemos otra vez, y ahora lo voy a mencionar, que estas culturas de alguna manera se presentaban así, y lo he mencionado solamente con el fin de afirmar el verdadero significado de la propiciación. Ahora, al mirar todo esto, nos damos cuenta de lo siguiente, y es el segundo punto, el concepto de expiación. Hebreos capítulo 2. Ya entendimos qué es expiación, ¿verdad? Dios acepta a Jesucristo como lo único que puede satisfacer las demandas de justicia por el pecado de la humanidad. Entonces, cuando Él lo acepta, Él entonces se pone a favor nuestro, cuando antes estábamos enemistados con Dios. El segundo concepto de la salvación es la expiación. Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 16 y 17, lo leemos. Porque ciertamente no socorrió, está hablando de la obra de la cruz, está hablando de Jesús, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a usted y a mí, porque usted y yo somos simiente de Abraham en Cristo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino, entonces dice aquí en el verso 16, a la descendencia de Abraham. No solamente estamos hablando de los descendientes de Abraham, los judíos, usted y yo somos simiente de Abraham en Cristo. Y entonces, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Y aquí está, para expiar los pecados del pueblo. Porque no socorrió a los ángeles. Ciertamente, hermanos, los ángeles tienen un privilegio hoy, porque ellos están en la presencia de Dios. Dice la Escritura que los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los santos. Eso es lo que dice la Escritura. Están al servicio de los ángeles, perdón, de los santos. Ahí anda una teología de angelología, ¿verdad? Donde la gente da adoración a los ángeles. Eso no. Sí existen los ángeles, son espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ellos tienen un privilegio, pero el sacrificio de la cruz, la obra del Calvario, no tuvo que ver con los ángeles. Tuvo que ver con usted, tuvo que ver conmigo, a la descendencia de Abraham. Por la obra del Calvario, hermanos, es que estamos aquí y somos parte de la familia de Dios. No tuvo que ver con los ángeles, por el contrario, cuando los ángeles se rebelaron, y usted sabe esto, está en la Escritura,
Cuando los ángeles se rebelaron juntamente con Lucifer, dice la Escritura, Dios no los perdonó, sino que los envió a las tinieblas, a la profundidad, al infierno, para esperar el juicio que se viene, el juicio final. Pero a nosotros, hermanos, nos dio su misericordia. Note esto. A los ángeles no los perdonó, sino que los arrojó al abismo, a la oscuridad, para ser reservados al juicio. Pero a usted y a mí, cuando por el pecado nos rebelamos contra Dios, este Dios no nos desecha. Este Dios no es vengativo. Este Dios, hermanos, es un Dios de misericordia, porque cuando usted y yo nos rebelamos contra Él por nuestros pecados, Él no nos desecha, sino que a través de Jesucristo, ese pecado de toda la humanidad, el pecado que usted aún esté cometiendo hoy, es oculto, es quitado de la vista de nuestro Señor. En eso consiste la expiación. Lo digo otra vez, en quitar de la vista del Señor nuestro pecado. ¿Y cómo? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En el texto de Hebreos dice que Jesús expió nuestros pecados. Y este término, como dije, literalmente implica o significa quitar de la vista, cubrir, quitar de la vista de Dios. Así que la expiación consiste en el restablecimiento de la armonía entre Dios y el hombre a través de la cobertura que la sangre de Cristo le da a nuestros pecados para que no sean vistos en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se cumplió en nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre. Así que, hermanos, recordamos el episodio de las plagas en Egipto. Dios le mandó a Moisés en la última plaga, que tenía que ver con la muerte de todo primogénito, de animales, de hombres, de todo primogénito en Egipto. Dios le mandó a Moisés que los israelitas sacrificaran un cordero para la Pascua y que su sangre fuera puesta en los dinteles, aquí en el marco de la puerta. La sangre de ese cordero fuera puesta en los dinteles de las casas de los israelitas, para que cuando pasara el ángel de la muerte en esa noche de terror, de dolor, viera esa sangre, y entonces los primogénitos del pueblo de Dios, ellos no murieran. Conocemos el relato en el libro del Éxodo. De tal manera, hermanos, así mismo, esa sangre que protegía de la muerte al pueblo de Israel, esa misma sangre, así mismo la sangre de Jesús nuestro Señor, que fue dado en propiciación como algo agradable para que el Señor se pusiera en favor nuestro, esa sangre ahora cubre nuestros pecados y todo el juicio de Dios y la muerte a la que estábamos cada uno de nosotros sobre nuestras vidas ya no se da. El Señor quitó su mirada del pecado, y lo que ve cuando ve nuestros pecados, Dios lo que ve es la justicia. Ve que la sangre de su Hijo Jesucristo está puesta sobre cada uno de nosotros, sobre sus hijos, sobre la humanidad, y entonces ese pecado ha sido cubierto a través de la sangre del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Estamos hablando de la expiación. Así que, hermanos, es a través de la obra del Calvario que nuestros pecados son cubiertos, y lo que Dios ve es la sangre de Jesús que cubre, que quita de su vista ese pecado. Y entendemos hoy que todo lo que se practicaba antiguamente en el templo, en el tabernáculo, los sacrificios, el propiciatorio, todo eso que se hacía allí eran figura de lo que un día iba a ser el sacrificio perfecto, el sacrificio del Cordero sin mancha, el sacrificio de Jesús. Por eso es que Juan el Bautista, cuando Jesús aparece en la escena, bien dice: he ahí el Cordero de Dios que quita,
expía, quita el pecado del mundo. Así que, hermanos, la expiación quita el pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Y la expiación constituye a Jesús como nuestro vicario. Vicario es un representante, uno que representa a otro o está en lugar de otro. Y en ese sentido, la expiación hace que Jesús sea nuestro representante ante Dios. Él tomó nuestro lugar, Él cargó sobre Él todo el juicio de Dios. Los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, Él es el vicario, Él es el representante de cada uno de nosotros. Nadie sobre la faz de la tierra, hermanos, puede ostentar ese título de vicario de la humanidad en la profundidad de lo que significa. Aparte de la persona del Espíritu Santo que Jesús dijo que Él iba a dejar cuando Él partiera. Ese es el único representante de la humanidad. Así que, hermanos, Él es el vicario de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Nadie puede ostentar ese grado de ser el representante de Cristo en la tierra. Solamente el Espíritu Santo. Y quien lo dice de esa manera, hermanos, eso no es más que una herejía que ha sido aceptada por muchas personas. ¿Por qué? Porque otra vez, hermanos, Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Desde antes de la creación del mundo, en el plan eterno de Dios, ya estaba establecido que Jesús iba a cargar todo eso, como dice en el libro de Isaías. Él y solamente Él, nadie, absolutamente nadie, aunque hubieron mártires en la historia de la humanidad que dieron su vida, pero como dice mismo la Escritura, ciertamente alguien osará en dar su vida por el bueno, pero nuestro Señor dio la vida por todos, por buenos y por malos. Por eso es que solamente el representante, el vicario de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo, y ese grado no lo puede ostentar nadie más. Jesús, nuestro vicario, nos representó ante el Padre y tomó nuestro lugar y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Así que en esto consiste la expiación, en que por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron cubiertos. El tercer concepto de la salvación es la reconciliación. Romanos capítulo 5, en el verso 9 y 10, leemos: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En Efesios capítulo 2, en el verso 11 al 13, leemos: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos. Aquí está la reconciliación. Han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Colosenses 1:21
Dice la Escritura, y ustedes también, que era en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora por su sangre los ha reconciliado. Entonces, este tercer concepto relativo a la obra de la cruz, relativo a la salvación, tiene que ver con que allí en la obra del Calvario también nosotros tenemos, además de expiación, además de propiciación, tenemos reconciliación. La reconciliación entonces tiene que ver con la acción de que un enemigo se convierte en amigo. Nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente por el pecado. Todos los pecados, los pensamientos del hombre continuamente son al mal. Pero a través de Jesucristo, esa enemistad entre nosotros y Dios por el pecado ha sido reconciliado. Hemos sido reconciliados. ¿Se da cuenta de la dimensión que tiene la obra de la cruz? Hemos sido reconciliados. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que por la reconciliación somos hijos de Dios, y dice la Escritura, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El pecado era una afrenta que nos separaba de Dios, enemistados con Dios, pero en la obra de la cruz, a través de su sangre, Jesucristo nos reconcilió. Así que esto es hermoso, hermanos. Pero hablando de esta reconciliación, hay implicaciones prácticas. Y es que en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 18 al 20, hablando de estas implicaciones prácticas, leemos que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si usted está preguntándole al Señor cuál es su ministerio, ya usted tiene uno. El ministerio de la reconciliación, como dice aquí, que Dios estaba en Cristo. Este es el mensaje: reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, una implicación de esa reconciliación que tenemos a través de la obra de la cruz, de esa reconciliación que tenemos a través de la sangre de Jesús, una implicación es que usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo para llamar a la humanidad a la reconciliación con Dios. Así que dice en el verso 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Hermanos, al mirar todo esto, usted y yo hemos sido salvos por Cristo para esto, para convertirnos en los heraldos, en los anunciadores, en los embajadores. ¿Por qué? Porque ya, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. No nos regimos bajo el esquema de la sociedad, del mundo, hermanos. Nuestros valores, nuestros principios, nuestra ciudadanía ya no es de costarricense, ni nicaragüense, ni panameño, no. Somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos un código de ética, de moral, que está en su palabra. Y aquí en este código de la palabra, el Señor nos dice que hemos sido reconciliados para que nosotros también seamos instrumentos de reconciliación y llevar ese mensaje de esperanza y de salvación a otras personas como nos ha llegado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, y digo esto con mucha consideración y respeto. Y ya saben, cuando digo eso, que es algo que le puede golpear. Y es lo siguiente: la cualidad de una fe genuina, de un hijo de Dios, de una hija de Dios, es que esa persona ejerza el ministerio de la reconciliación en cuanto le es posible, testificando y hablándole en sus círculos
en sus esferas donde se relaciona a las personas que no lo conocen a Él. Una característica de una fe genuina es alguien que tiene eso presente y se ocupa y lo tiene en su mente y está aprovechando todo tiempo para hablar de su Salvador. Yo siento, hermanos, un sentido de urgencia en este tiempo que estamos viviendo a nivel de todo el mundo, un sentido de urgencia de parte de Dios, que cada uno de nosotros ejerza este ministerio de la reconciliación. Así que esa es la implicación que tiene el que hayamos sido reconciliados con Dios. Y la segunda implicación, hermanos, práctica también, es la reconciliación entre hermanos. Es una realidad. Usted va a tener que escucharlo y hacer así. Es una realidad, hermanos, que muchos creyentes se sienten reconciliados con Dios, pero no están reconciliados con sus hermanos en la fe. Todavía tienen clavos metidos allí y no se han sacado ese clavo. ¿Sí o no? Es una realidad, hermanos, que muchos creyentes se sienten reconciliados con Dios, pero no están reconciliados con sus hermanos en la fe, ni aún con sus hermanos en la familia carnal, sus hermanos en la carne. Allí hay enemistades, pero muy fácil, vienen a la iglesia, están reconciliados con Dios y adoran a Dios. Déjeme decirle otra vez y con toda consideración y respeto, hermanos, que sin la reconciliación con su prójimo, sin la reconciliación con sus hermanos en la fe y en su familia, su adoración a Dios puede quedarse en el cielo raso. ¿Y usted cree que está adorando al Señor con un corazón lleno de sentimientos? Y este no es el tema, pero cuando hablo de esto, hermanos, en el Evangelio de Mateo, para los que apuntan, en el capítulo 5 y verso 23, si no me equivoco, el Señor le dice a aquel hombre acerca de su ofrenda: ve y reconcíliate con tu hermano. Deja la ofrenda primero, ahora no le dice váyase, no, deja la ofrenda, pero ve y reconcíliate con tu hermano. Así que, hermanos, la reconciliación con nuestro Dios, lo que Jesús ha hecho con nosotros, de reconciliarnos con el Creador del universo, con el Padre, eso tiene la implicación de que usted y yo seamos heraldos de esta reconciliación, pero que también en la forma práctica estemos reconciliados con nuestros hermanos en la carne y con nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el cuarto y último concepto, hermanos, que tiene que ver con la salvación, es la redención. Acuérdense, propiciación, Dios acepta que Jesús sea ese representante. Expiación, cubre nuestro pecado. Esa obra de la cruz nos reconcilió. Y ahora hablamos de redención. Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 18. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Pero he aquí el rescate, hablando de redención, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ese rescate fue hecho con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, en esto, la obra de la cruz nos da esta redención, no comprados, no con ofrendas para aplacar la ira de Dios, para que Dios esté a nuestro favor, no con cosas materiales, no con nada que prefiguraba al sacrificio de la cruz, de lo que se hacía, hermanos, en el tabernáculo, en el desierto, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, un cordero, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y al término de redención, hermanos,
tiene que ver con un acto de comprar por medio de precio la libertad de alguien que estaba esclavizado o condenado a la muerte. Tiene que ver con ese concepto de comprar por medio de precio la libertad de alguien que estaba en esclavitud en el mercado de ventas, porque si algo era algo común en ese tiempo, hermanos, y por eso es que Pablo escribe y la gente puede entender, el Imperio Romano era quien dominaba la mayor parte del mundo, y toda la economía del Imperio Romano era a punta de la fuerza laboral de los esclavos que ellos conseguían en todas sus invasiones. Entonces vea cómo el pueblo sí puede entender este término de comprar por precio. Entonces Jesús pagó con su propia sangre el precio más alto, el único precio que podía ser propicio, hablando de propiciación, que el Señor podía aceptar, fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo fuimos comprados por precio, sí, el precio de nuestro Señor, la sangre de Él en la cruz del Calvario. Él nos redimió. Y nos redimió porque alguien dice, bueno, los escribas y los fariseos le dijeron en una ocasión a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie, pero estaban bajo el Imperio Romano. Pero ellos decían, hablando en términos religiosos, nosotros no somos bastardos, somos hijos de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dijo, si me buscan ese texto, primera de Juan, o el Evangelio de Juan capítulo 8, ustedes son esclavos del pecado. Déjeme buscarlo un momentito. Ahí está ya. Juan 8:34. Dice, cuando le estaba diciendo esto a Jesús, Jesús le respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Los grilletes del pecado eran sobre nuestra vida. Éramos esclavos del pecado. Entonces, si ciertamente no somos esclavos en los términos en que se estaba dando allí, en la cultura de los romanos, en Palestina, en Jerusalén y en muchas partes del mundo, entendemos que hay esclavitudes de orden espiritual. Lo digo otra vez, esclavitud de orden espiritual. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, estábamos encadenados y condenados a un juicio eterno en lo espiritual. Esa era nuestra realidad. Y también, hermanos, éramos esclavos de la muerte. La muerte estaba de alguna manera enseñoreando sobre la humanidad, pero Jesús en la obra del Calvario también venció a la muerte. En Hebreos capítulo 2, en el verso 15, este último enemigo del hombre, que es la muerte, fue vencido. Usted y yo no vamos a morir eternamente. Y el hombre vivía esclavizado por temor a la muerte. Pero en Hebreos capítulo 2, en el verso 15, lo leemos. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En ese temor de la muerte. Entonces, tres tipos de esclavitud: la esclavitud al pecado, la esclavitud a Satanás y la esclavitud a la muerte. Todas estas formas de esclavitud, usted y yo, hermanos, estaban sobre nuestra vida. Fuimos comprados de todo eso por precio. Fuimos redimidos. Jesús pagó al Padre por cada uno de nosotros a través de su sangre. Nos redimió para nuestro Dios. Y hay un pasaje, hermanos, hermoso que tiene que ver con esto y está en Apocalipsis 5:9. Lo pueden buscar ahí atrás, porque dice así: cuando estaba viendo Juan esa visión en el cielo de adoración, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, adorando al Señor Jesucristo: digno eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, hablando de la redención, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué hermoso, hermanos, esto. Jesús, nuestro Redentor, Él mismo dice que Él vino a dar su vida en rescate, en redención por todos nosotros. Muchas veces, y aquí voy terminando con esto, hermanos, el concepto que tenemos de nosotros mismos no concuerda. Lo digo otra vez, muchas veces el concepto que tenemos de nosotros mismos no concuerda con el precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Muchas veces la gente se menosprecia a sí misma y no está mirando el precio que su vida tiene, lo que Jesús pagó por él o por ella en la cruz del Calvario. Aleluya. Muchas veces, hermanos, los seres humanos menosprecian a otros seres humanos y no se dan cuenta que delante de Dios fue el mismo precio que se pagó por esa persona. Y cualquiera que vive con una actitud de menospreciar a alguien, déjeme decirle, realmente no ha conocido a Dios, como aquel que le adora, entre comillas, y que está enemistado con hermanos de la familia de la fe o con miembros de su familia. 4 aspectos entonces que conlleva la obra del Calvario. Por el pecado el hombre transgredió la santidad de Dios. Jesús realizó la propiciación, tomó nuestro lugar para manifestar la justicia de Dios. El pecado mancha el alma del hombre. Jesús proveyó la expiación, con su sangre cubre ese pecado. El pecado nos pone enemistad contra Dios, nos hace enemigos de Dios. Jesús con su sangre y su sacrificio nos reconcilió, nos hizo cercanos al Padre. El pecado nos esclaviza en esas formas que mencioné. Jesús con su sangre nos dio redención y nos libertó. Rompió nuestras cadenas que nos tenían atados y en servidumbre. Y hoy somos libres. Por eso no nos dejemos otra vez poner los grilletes que Satanás quiere ponerle a muchos pueblos de Dios. Pongámonos en pie. Tome este momento y dígale allí en oración al Señor. Por eso yo te adoro, Señor, por lo que has hecho por mí. No te sigo por temor, ni por conveniencia, porque muchas veces la gente anda buscando las bendiciones de Dios. No te sigo por conveniencia, ni te sigo por temor. Señor, yo te sigo y te adoro por lo que tú, Señor, has hecho por mí. Dígaselo allí en la intimidad de su corazón. Por lo que tú, Señor, has hecho por mí. Me has amado. Que te has hecho propiciación para que el Padre se vuelva a favor nuestro. El Padre nos ofreció a Jesús en propiciación y Jesús aceptó. Te amo porque eres propiciación. Te amo, dígale allí al Señor, hoy entiendo, porque tú has cubierto mis pecados y si hoy yo peco,
Y si usted tiene pecado, el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos, a Jesucristo. Él con su sangre cubrió los pecados. Si usted confiesa su condición de pecado en ese instante, esos pecados son ocultos, son cubiertos, y sigue en esa relación con Dios, en esa reconciliación. Dígale: yo te sirvo, Señor, porque tú me has reconciliado. Yo te sigo, Señor, porque tú me has redimido de todas esas esclavitudes espirituales, esclavizado al pecado, esclavizado a Satanás, esclavizado en servidumbre a la muerte. Tú me has libertado, y por eso, Señor, estoy aquí, para reconocer ese señorío tuyo sobre mi vida. Y tome este momento para que usted no salga de aquí como usted entró. Si entró con alguna carga sobre sus hombros por el pecado, por algo que hizo, en fe, por la sangre de Jesucristo, ahora usted puede decirle al Señor: Señor, yo soy libre, entiendo. Y si usted en algún momento se ha menospreciado, desvalorizado, y tiene un concepto de sí mismo inferior, piense en lo que usted vale para Dios. Y las personas que nos están mirando hoy, si usted está también aquí hoy por primera vez, en este mensaje usted está teniendo con claridad lo que Jesús ha hecho por usted. Y usted le puede decir allí en la intimidad de su corazón, donde usted está escuchando este mensaje, decirle al Señor: Señor, hoy reconozco todo lo que tú has hecho conmigo. No lo sabía, no lo dimensionaba, no lo tenía claro, pero hoy que lo tengo claro, yo no puedo más que rendirme a tus pies y abrirte mi corazón y decirte: hazme tu hijo. Y esto usted lo puede hacer allí donde usted está mirándonos, haciendo esta oración y diciéndole al Señor: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, mi condición de pecador, que estaba enemistado contigo, separado de ti, pero hoy veo cómo en la cruz del Calvario tus brazos extienden un puente entre Dios y mi vida, para que yo sea otra vez atraído y reconciliado. Dígale allí: te pido perdón por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi suficiente Salvador. Esa es la realidad para cada uno de nosotros y familia de Dios. Amén y amén. Siempre terminamos cada servicio declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a sus hijos, a los que él había redimido de la esclavitud. Hermanos, todo lo que el pueblo de Israel tipifica somos nosotros. Hemos sido redimidos a través de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Hemos sido redimidos de la esclavitud. Y el Señor le dijo a Moisés: así bendecirán a mis hijos. Y por eso cada semana, cada domingo, terminamos nuestros servicios declarando esta bendición sobre los hijos, sobre los redimidos. El Señor le habló a Moisés y le dijo: así bendecirán a mis hijos, diciéndoles. Y así yo bendigo a cada uno de tus hijos en este lugar y quienes nos están mirando por los canales digitales. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor. El nombre de Jesús, nuestro Salvador, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.